Gracias, Edgar. Gracias por eh, la oración y buenos días a todos, hermanos. No sé si recuerden que la última reunión que tuvimos antes de que nos encerraran por primera vez en la pandemia, ese día inicié una serie de predicaciones sobre Proverbios 31, pero solo alcanzamos a una predicación y fue la introducción de Proverbios 31. Hoy quiero continuar con esa serie porque espero que Dios bendiga enormemente a su iglesia, especialmente la de Cota, y haga de nosotros unas familias fuertes en Él. El nombre de la serie que vamos a retomar es Contra la Corriente, Contra la Corriente. Proverbios 31 no solo tiene que ver con la mujer de Proverbios 31, eso es una parte. Pero Proverbios 31 tiene 31 versículos que también tratan de un hombre que tenía mucho que aprender de su madre. Dijimos que la mamá de Proverbios 31 era una mujer creyente en Dios, amaba a su hijo a la manera de Dios y dio instrucciones basadas en Dios. Que este hombre las debió guardar muy bien esas instrucciones en su corazón para que finalmente las escribiera guiado por el Espíritu Santo. El propósito de este hombre era dejar un legado. Él quería dejarles a hombres y a mujeres como a nosotros hoy en día instrucciones que iban a ser de gran valor para las familias. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años y les puedo asegurar que hoy recuerdo muchas, no una, sino muchas de sus instrucciones para comportarme bien ante Dios, tal vez, ante la familia, ante los demás, incluso ante mí mismo. Recuerdo cuando ella me enseñó a anudar los zapatos. Recuerdo cuando me enseñó a lavarme las manos. Duró varios días enseñándome el Padre Nuestro y el credo para que me lo aprendiera de memoria. Recuerdo sus palabras, sus coscorrones cuando peleaba yo con mis hermanas. Hoy les digo que hubiera querido tenerla más tiempo conmigo, a mi lado, y mucho más ahora como cristiano para cuidarla, para honrarla, respetarla y tal vez para escuchar sus consejos en Cristo Jesús. Privilegio que muchos de ustedes tienen ahora. Pero bueno, así es la soberanía de Dios y Dios tenía un propósito para mi vida. Veamos entonces el primer versículo que nos muestra ese escenario y el contexto de Proverbios 31. Proverbios 31, versículo número 1. Espero que todos tengamos nuestro papel, nuestra libreta de apuntes, nuestros esferos, porque eso es bueno. El versículo 1 de Proverbios 31 dice: los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Como vemos, fue el rey Lemuel quien escribe las instrucciones que le dio su mamá. Pero ¿quién era el rey Lemuel? Lemuel es un nombre que aparece solo una vez en la Biblia y es aquí en Proverbios 31. No aparece ni en Reyes, ni en Crónicas, ni en Samuel, donde se encuentra todas esas listas de los reyes, ni en ningún otro lado de las Escrituras, solo acá. Pero hay algo sorprendente. Hay una tradición judía, unos escritos muy antiguos, que dice que la mamá del rey Salomón lo llamaba a él Lemuel. Lemuel significa que pertenece a Dios. El apodo que la mamá le tenía a Salomón era Lemuel. Entonces, si lo que dicen estos historiadores judíos es verdad, la pregunta: ¿quién sería la mujer que le está dejando esta enseñanza a su hijo? Betsabé, la mujer que el rey David la vio en la azotea, la deseó en su corazón y la tomó para él. He llamado esta primera enseñanza de nuestra serie una enseñanza con propósito. Y tenemos dos puntos. Una enseñanza con propósito que depende del hombre el instruir. Y número dos, una enseñanza con propósito que depende de Dios el resultado. Entonces depende del hombre el instruir.
Versículo número 1 nuevamente. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. La Reina Valera, la Biblia de las Américas y el original dicen lo siguiente: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. En este versículo no solo vamos a ver el impacto que causa la enseñanza de una madre a un hijo, sino también el poder de Dios que hay a través de sus enseñanzas para nuestros hijos. Este mensaje no fue cualquier mensaje. Dice la Reina Valera que fue un oráculo. Un oráculo es una profecía o un anuncio de la verdad. Para los judíos, un oráculo era un mensaje de mucho peso, tan importante que se convertía en algo prioritario. Causaba carga o responsabilidad en la persona porque venía de Dios. El oráculo tenía una autoridad divina. Los israelitas, cuando estaban en dependencia de Dios, por ejemplo, antes de una guerra, cuando tenían que tomar una decisión muy importante, ellos esperaban un oráculo de Dios. A veces Dios enviaba un oráculo, pero de advertencia para un castigo, porque su pueblo se estaba desviando de la verdad. Dios usaba personas o profetas para enviar sus oráculos, sus anuncios a su pueblo. Por lo tanto, esta mamá no solo enseñaba consejos prácticos de la vida, ella enseñaba a su hijo lo que había recibido del corazón de Dios. Ella era una mensajera de la verdad de Dios para su hijo. Ella estaba instruyendo a su hijo en lo que debería ver él en una mujer y en las advertencias de un comportamiento santo de su parte. Eso es lo que ella esperaba. Pero Lemuel, el rey Lemuel, tenía claro varias cosas. Que su mamá estuvo dedicada a instruirlo con los mensajes que provenían del Señor. Lemuel tenía muy claro que su mamá dependía de Dios. Lemuel tenía claro que su madre fue diligente en predicarle a él, que para ella era prioritario estudiar las escrituras, conocerlas y enseñarle a él. Por eso Lemuel dice oráculo. Tú como madre debes saber que debes entrenar a tus hijos en los caminos y la palabra de Dios. Eso debe ser algo prioritario, urgente en tu vida. Tú eres una mensajera de Dios para tus hijos. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Obviamente esto es algo que va a ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo te va a llenar de cosas, te van a decir lo contrario, que la mejor educación se halla en el mejor colegio, tal vez, que tienes que buscarle la mejor universidad a tus hijos, que tienes que ir a tal y a otro lado, pero nunca el mundo te dirá que lo mejor para ellos y su crecimiento y afrontar las cosas del mundo es el conocimiento de Cristo y la obediencia a Él. Oráculo de su madre. Entonces, el cristiano tiene la autoridad divina, tiene el poder de Dios para hacer efectiva esta responsabilidad. Por dos razones. La primera, porque la palabra de Dios lo dice. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, muchos no lo sabemos, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, enseñar, redarguir, corregir e instruir. La palabra de Dios lo dice. Por eso tenemos la autoridad divina y el poder de Dios. Y la segunda razón es porque es un llamado de Dios. Es un llamado del que tiene todo el poder
y toda la autoridad. Si suponemos que era Betsabé esa mamá, sabríamos que fue una mujer que experimentó aflicción, ella experimentó dolor, fue agraviada en su corazón, en su vida. Ella conoció muy bien lo que era pecar, lo que era quebrantar la ley de Dios, como la mentira, como el adulterio. Pero también Betsabé fue una mujer que conoció la gracia y la misericordia de Dios. Si estudiáramos profundamente la vida de esta mujer de Betsabé, podríamos sacar la conclusión que fue una mujer temerosa del Señor. De hecho, aquí hago un paréntesis. Cristo Jesús es descendiente de Betsabé y David. Pero vemos que en medio de sus circunstancias, ella obedeció al Señor en dejar este oráculo a su hijo a pesar de sus sentimientos, a pesar de sus emociones, a pesar de sus problemas, a pesar de sus malas decisiones. Entonces, no debe haber excusa para que no cumplas con ese rol. Al igual que Betsabé, ustedes también han experimentado dolor, agravio, pecado. Pero también han hallado la gracia salvadora del Señor. Claro, claro, se va a necesitar tiempo, se va a necesitar sacrificio, dedicación, comunión con Dios, conocimiento de la Biblia para preparar el oráculo que Dios te ha encomendado para tus hijos. Porque no solo es decir, a ver, mijitos, aquí les traje colores, pinten aquí este arca de Noé que les imprimí y ahí nos vemos, ahora nos vemos. O tampoco es, oye, mijitos, saqué la Biblia que hoy tienes escuela dominical. Eso no es así. Es sacrificio, dedicación, comunión con Dios y conocimiento de la Biblia. Y eso lleva tiempo. Dios le regaló un maravilloso regalo, le regaló un don maravilloso a la mujer, algo muy, muy especial. Yo no sé ellas cómo hacen para hacer tantas cosas en un día. Ustedes tienen una capacidad para administrar el tiempo de una manera impresionante. No sé cómo les alcanza para tener la casa arreglada, hacer desayuno, hacer ejercicio, hacer devocional, preparar enseñanza a los hijos, arreglar uniformes, hacer tareas, arreglar la ropa, cuadrar el closet del marido, arreglarse, dejar y recoger los niños en la clase, en el deporte, llamar a las hermanas para orar, para cocinar el almuerzo, dejarle la comida lista a los demás, para calentarla, para vestir los niños, enseñar a vestirse, a llevarse, a lavarse, les enseña hasta lavarse los dientes en 10 horas. Es un regalo maravilloso que Dios les ha dado. Y no falta el marido cuando llega a la casa. ¡Ay, estoy muerto! ¡Ay, todo el día trabajando! Mija, ¿ya está la comida lista? Y no falta el que pregunta, ¿qué hiciste, mi amor, hoy? La Biblia tiene muchas paradojas. Por ejemplo, cuando le está hablando a una mujer directamente, indirectamente le está hablando o a los hijos, o al marido, o a otras mujeres, o a las jóvenes. En este caso de Proverbios 31, es la mamá quien está enseñando, pero indirectamente el impacto es en este joven, que cuando escribió este proverbio ya era padre y rey, si es Salomón. Entonces este mensaje de Proverbios 31 no es solo para las mujeres. En ningún lado dice que el hombre no debe corregir ni instruir a los hijos en la Biblia. Aquí tampoco dice que solo es tarea para la mamá. No está diciendo el versículo 1, palabras del rey Lemuel, oráculo solo para las madres. No. El papá tiene un papel de enseñar y entrenar también a los hijos. De hecho,
Nosotros rendiremos cuentas a Dios por esto. ¿Y te imaginas? Qué vergüenza cuando estemos delante del Señor, que tú o yo, siendo hombres que decimos ser hijos de Dios, no instruyamos y no nos importe el alimento espiritual de nuestros hijos y de nuestra esposa. Así que tampoco tenemos excusa. No podemos excusarnos, ni en el trabajo, ni en la falta de tiempo. La palabra de Dios en Deuteronomio 6 lo dice claramente, que nosotros debemos repetir la palabra a nuestros hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, que las ataremos como una señal en nuestras manos, que debe estar en el frontal para que toda nuestra familia las vea, que las debemos escribir en los postes de la casa y en las puertas. En otras palabras, debemos llenar la casa, reventar nuestras casas con la Biblia, con instrucciones bíblicas. Debemos aprovechar cada oportunidad para instruir como varones, como padres a nuestros hijos. No debemos ser flojos ni conchudos. No seamos hombres que no podemos cumplir nuestra responsabilidad de liderar nuestro hogar con una instrucción amorosa, santa de las Escrituras, como lo demanda el Señor. En el libro de Proverbios, cuando lo leemos, hay muchísimas referencias a la enseñanza del padre y muy pocas a las enseñanzas de una madre. De hecho, una es aquí en Proverbios 31, como estamos leyendo, y la otra la encontramos en Proverbios 1, 8, 9, donde dice, hijo mío, si tenemos hijos presentes, que veo en la pantalla, hijo mío, dice el Señor, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. La corrección y la instrucción, la enseñanza, le corresponde a padre y a madre. Cuando dice oráculo o mensaje de su madre, Dios quiere también animar a las esposas cristianas que tienen esposos que no conocen al Señor. En otras palabras, las que tienen al lado un hombre que no está comprometido con la corrección de sus hijos. Si esto es así, usted no asuma que como él no lo hace, entonces usted tampoco. Es su responsabilidad como hija de Dios. Y a los maridos se nos está diciendo y se les pide que no sean piedra de tropiezo, que no estorben, que no anden criticando ni burlándose. He visto padres que se llevan a los hijos de su casa con tal que la mamá no les lave el cerebro. Por favor, debemos respaldar y apoyar las enseñanzas en casa. Debemos dejar que los hijos sean bendecidos con las instrucciones que estas mujeres están dando a las vidas de sus hijos. Yo estoy completamente seguro que algún día valorarán la labor de ellas. Seguro. Una enseñanza con propósito. También, entrando al segundo punto, vemos que el resultado depende de Dios. Hace 2 días mi esposa nos contaba en la cocina acerca de cómo era su padre, cómo golpeaba a su mamá. Nos contaba la cantidad de groserías que habían en casa, su altanería y muchísimas cosas terribles más. Ella no olvida las falsas enseñanzas de un papá, pero mientras tanto yo adentro pensaba, ¿qué estarán aprendiendo mis hijos de mí? Si le dijera a uno de tus hijos, oye, escríbeme una lista de lo que te ha enseñado tu mamá, ¿qué pondría él? O si le digo después, escribe ahora una lista
de lo que te ha enseñado tu papá? ¿Qué escribiría? Tengo una carta de una niña de 16 años a su papá para el día de su cumpleaños. Dice así: Pa, solamente puedo agradecerle a nuestro Señor por haberme dejado compartir a tu lado risas, lágrimas, enojo, frustraciones, pero también triunfos y felicidad. En estos 16 años he podido aprender mucho de ti y espero que sean otros muchos en los cuales estés ahí para aconsejarme, guiarme, ayudarme y amarme. Le doy gracias a Dios por tu carácter y por el hombre que eres. Para nosotros, nosotras, diligente, amoroso, trabajador, responsable, servicial, honesto. Sé que el Señor seguirá esa obra en ti y que cada día que pase serás más y más parecido a Él. Tú eres el papá que Dios escogió para mí y por eso sé que no hay mejor papá que tú. Gracias por tu apoyo y amor incondicional siempre, por preocuparte por mí y por todos, por velar por tu familia como el hombre fuerte que Dios te hizo. No podría estar más orgullosa del hombre que siempre me va a ver como su pequeñita, que tiene que cuidar y guiar. Así que, papi, te admiro muchísimo. Gracias por las enseñanzas que me dejas, por el ejemplo que me das y por todos esos consejos que me has dado. No importa cuándo crezca, sé que siempre voy a poder ir a tus brazos a llorar, que puedo contar contigo para todo. Quiero que sepas que has hecho un gran trabajo y una labor irrompible siendo el sacerdote de este hogar. Le pido a Dios que siga siendo así por muchos años más, en el que podamos conocer y aprender más de Él, para amarnos cada día más. Te amo con todo mi corazón, papi, y espero amarte cada día más y más, para apoyarte cuando lo necesites y cuando no. ¿Qué esperamos de nuestros príncipes y princesas? Porque nuestros hijos son príncipes y princesas hoy. Algunos de ellos serán reyes y reinas del reino celestial por la obra de Cristo Jesús en sus vidas. También esperamos que ellos se desarrollen, sí o no, para ser líderes piadosos. La mamá de Proverbios 31 seguramente dio esta instrucción a su amado hijo con la esperanza que él las guardara en su corazón y las tuviera siempre en cuenta, que las apreciara, que las atesorara. Pero si hablamos del rey Salomón, quien escribió este proverbio, después de muchas desobediencias, porque él despreció el consejo de su madre en su juventud y en su reinado. Como muchos sabemos, el mundo le pudo más y las mujeres. Pero el resultado depende es de Dios. Yo quiero estar presente al ver cómo Dios hace la obra en ellos. Yo quiero ver a mis hijas casadas con hombres que amen al Señor, dedicados a Dios, que conozcan las Escrituras, como le hemos enseñado y advertido Angelita y yo. Esto sería como un resultado de los oráculos enseñados por sus papás si las veo casarse de esa manera. Eso espero y seguimos orando por ellas, pero sé que el resultado es de Dios. Entonces, la meta de la crianza, papitos, no es la salvación de ellos. Esto está fuera de la capacidad y el control de nosotros. La salvación le pertenece a Dios. Nuestra meta sí es enseñarles fielmente. Debemos enseñarles qué es el Evangelio y cómo debe influir este en sus vidas. Yo he aprendido, y por eso lo digo hoy, que la evangelización cristiana comienza en casa. La crianza cristiana de los hijos es evangelismo. Así que la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado
comienza en casa. Si hay algo precioso para mí es ver cuando un papá bautiza a su hijo en Cristo. La mamá y el papá plantan la semilla y proveen el agua, pero es Dios quien da el crecimiento. Está predicando el que te gusta a ti que predique. La mamá y el papá, por favor, apaguemos el sonido. El papá y la mamá plantan la semilla y proveen el agua, pero es Dios quien da el crecimiento. Pero para plantar una semilla se debe preparar la tierra. En el transcurso de este estudio de Proverbios 31, de esta serie, nos daremos cuenta que el rol de esta madre, o Betsabé, fue preparar el terreno del corazón de su hijo para luego plantar semillas de verdad y riega. Y semillas de verdad. Luego ella riega y protege su cultivo de los enemigos. Si ustedes recuerdan, en la parábola del sembrador, este hombre salió a sembrar sus semillas y las esparció. ¿Pero en dónde las esparció? En una tierra que ya estaba preparada, una tierra fértil. Y estas semillas dieron mucho fruto. Pero cuando él esparcía esas semillas en la tierra fértil, muchas de esas semillas cayeron en unos terrenos que no estaban preparados, que no eran fértiles, y los resultados fueron fatales. Mamás y papás, pensemos en algo. Antes de sembrar la palabra a nuestros hijos, debemos preparar el terreno. El corazón de tu hijo debe estar preparado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sabes cuál es el suelo del corazón de tus hijos? ¿Cuál es el terreno para sembrar las semillas en ellos? Es el ambiente de relaciones en el hogar. Y tenemos que hacer el mejor ambiente posible para que ellos reciban el oráculo. Por ejemplo, la hipocresía en el hogar podría afectar el corazón del hijo. Y es probable que esa semilla no crezca allí. Por lo contrario, si en el hogar ellos ven integridad, amor, santidad, piedad, devoción, pasión por el Señor, seguramente ellos van a recibir un evangelio auténtico. Ahora quiero decirte que tú puedes ser la mamá y el papá más obediente, diligente, amoroso, pastor, misionero, pero no hay garantías de que tus hijos vivan para Cristo. Caín y Abel fueron criados por los mismos padres, en un mismo hogar, con las mismas reglas, las mismas instrucciones, y ustedes ya saben el desenlace. La tarea es enseñarles diligentemente. El llamado para nosotros es evangelizarlos, discipularlos. El llamado no es a tener éxito en la evangelización. El llamado es evangelizar. Déjale eso a la soberanía de Dios, pero tú y yo debemos cumplir con los roles demandados por nuestro Señor Jesucristo, porque el crecimiento depende de Él. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria a ti, mi buen Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por crear el matrimonio. Gracias por dar hijos a las familias, a los hogares, Señor. Gracias porque tú siempre tienes un propósito bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Mi buen Señor, que la enseñanza en nuestras casas sea cada día más fuerte, Señor. Las enseñanzas bíblicas para nuestros hijos. Que nuestras mujeres jóvenes se preparen para enseñar algún día las escrituras a sus hijos. Los hijos que tú darás a ellas, Señor.
que prepares a jóvenes fuertes en las Escrituras y que tú les des a estos hombres, mujeres apasionadas por ti, Señor, instruidas en la palabra. Gracias, Señor, por nosotros, papás, que nos has delegado esta responsabilidad. Te pedimos que podamos hacer la cabalidad, que quites toda piedra de tropiezo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por nuestras esposas, por las madres solteras, por las mujeres que van a ser madres, Señor, o por las mujeres que tienen madres alrededor y no son madres, Señor, para que ellas puedan enseñar acorde a las Escrituras. Que cada hijo reciba un oráculo, Señor, proveniente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, muchas bendiciones y los dejo con